Dios les bendiga, hermanos. Hoy en este día vamos a estar orando para ponernos en las manos de Dios y para poder empezar este estudio. Amén. Vamos a orar. Padre bendito, en este día, Señor, te damos las gracias. Gracias, Padre Santo, por un día más, Señor. Gracias, Padre, por tu misericordia, por tu amor, por tu bondad, Señor. Gracias te damos, Padre, porque estamos hoy aquí, Señor, de nuevo tratando, Padre, de entender tu palabra, escudriñando, Señor, un poquito más, Padre Santo. ¿Para qué? Para poder entenderte, Señor, y poder llevar una vida que dé mucho fruto, Señor, como usted lo desea. Ayúdenos, Padre Santo, a poderle agradar en nuestra manera de vivir en estos próximos minutos. Ayúdenos, Padre, a que nos podamos concentrar, que podamos estar atentos a tu palabra y podamos, Señor, entender en nuestro corazón qué es lo que usted nos habla, Señor. Gracias le doy, Padre Santo, por cada una de las personas, Señor, que está escuchando estos estudios, Señor. Sea usted con cada uno de ellos, Señor. A mí, Señor, ayúdeme, Padre Santo, a explicarlo de la mejor manera posible, Señor. Ayúdenos, Padre, a todos a tener un corazón receptible, un corazón que está dispuesto, Padre bendito, a entender tu palabra, Señor. Danos deseos, Padre bendito, de querer escudriñar más, de querer entender tu palabra, Señor. Gracias te doy, Padre Santo, por estos estudios que usted nos ha dado. En el nombre de Cristo Jesús nos ponemos en sus manos. Amén. Amén, hermanos. Pues este es el último estudio. Es el número 14. Amén. Y si usted se ha puesto a pensar o a meditar un poquito en lo que hemos estado estudiando, el tiempo que nos ha llevado, pues es un poquito más de 3 meses. Amén. Y hemos estado viendo cada virtud que es el fruto del Espíritu, ¿verdad? Es estas 9 cualidades que nos caracterizan como hijos de Dios. Amén. Es un distintivo que hay en nuestras vidas. Amén. Todos los que nos decimos hijos de Dios debemos, ¿verdad? Nos ha quedado bien claro, hermanos, que tenemos que dar ese fruto. Si nosotros somos hijos de Dios, si tenemos ya tiempo caminando con el Señor, tenemos que dar ese fruto, amén. Tenemos que dar ese fruto, como dice, ¿verdad? La palabra de Dios nos enseña, ¿verdad? Que unos dan fruto al 30, al 60 y al 100 por uno, amén. Y en Marcos 4:20, como estudiamos, ya hemos visto, ¿verdad? Que nos dice que los que oyen y reciben la palabra dan este fruto, amén. Entonces, Mateo 7:20 nos dice, ¿verdad? Que así por sus frutos los conoceréis. Amén. Cuando damos ese fruto, eso es lo que nos distingue. Amén. Y como hijos de Dios, tenemos que dar ese fruto. Entonces, tal vez no estamos dando el fruto que desearíamos dar. Amén. No estamos dando ese fruto, ¿verdad? ¿Y por qué? La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué no estamos dando ese amor? ¿Por qué no hay ese gozo en nuestras vidas? ¿Por qué no hay esa paz, esa paciencia, esa benignidad, esa bondad, esa fe, esa mansedumbre, esa templanza? Amén. Tal vez de estos nada más estamos dando el 30%, el 60%, el 100%. No estamos dando tal vez como quisiéramos. Amén. Pues vamos hoy, hermanos, en este último estudio a estudiar cómo podemos dar más fruto. Amén. Y vamos a ir para eso, hermanos, a Juan 15. Juan 15, amén. Y aquí, hermanos, en el emboscado nos dice, ¿verdad? Jesús, la vid verdadera. Amén. Dice Juan 15:1. Dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Dice el 4, hermanos, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Amén. Aquí podemos ver estas palabras de Jesús, hermanos, donde dice, yo soy la vid verdadera. Amén. Y un significado de vid, hermanos, es productora o proveedora de frutos agradables para Dios. Amén. Jesús nos dice, ¿verdad?, que Él es la vid. Él es
el tronco. Amén. Él es, en otras palabras, el árbol, el que sostiene las ramas. Los pámpanos dice que es la rama de la vid. Amén. Nosotros somos la rama de la vid. Amén. También dice que es el sarmiento. Y dice, hermanos, que la vid es la fuente y el sustento de la vida de las ramas. Y las ramas deben permanecer en la vid para vivir y dar fruto. Amén. Para poder dar ese fruto es como decíamos la semana pasada, primero estar seguros que tenemos la salvación. ¿Y cuál es nuestra salvación? Cristo Jesús, esa vid, amén, que es Jesús. Él es el que nos da la salvación, es a través de Él. Amén. Y si nosotros nos fijamos, hermanos, y leemos aquí, simplemente, yo leí ahorita nada más hasta el versículo 4. Pero si leemos hasta el versículo 10, hermanos, mire, lo voy a leer. El versículo 5, nos quedamos en el 4. Ahora el 5 vuelve a decir, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Dice, el que permanece en mí y yo en él, lleva mucho fruto. Amén. Dice, porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Y dice el 7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permanecéis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Aquí, hermanos, lo que resalta al instante, si usted mira, es la palabra permanecer. En estos 10 versículos, hermanos, 10 veces menciona la palabra permanecer. Amén. Y podemos ver, ¿verdad? Como nos decía el 4, no podemos llevar un fruto por sí mismo. Amén. Un pámpano no lleva fruto nunca hemos podido ver una rama que esté tirada en el piso y dé fruto. Amén. No, esa rama tiene que estar pegada al árbol, a la vid. Entonces, como nos dice ahí, si la rama por sí sola no va a dar fruto, igual nosotros. Si nosotros no estamos permaneciendo, si no estamos en la vid, no podemos llevar ninguna clase de fruto. Amén. Y esta palabra, hermanos, permanecer en griego es menó. Amén. Y fíjese el significado, es quedarse en un lugar, en un estado o en una relación. Amén. Y para mí, pues obviamente, como siempre lo he mencionado, relación, ¿verdad? Porque les he dicho que el cristianismo es una relación con Dios. Amén. Es una relación con Cristo. ¿De cuándo? De todos los días. Amén. Entre más atendamos a esa relación, más vamos a poder conocerle. ¿Por qué? Porque es simplemente como seres humanos, para conocer a una persona, ¿cómo la conocemos? Tenemos que tener una relación con esa persona. Y con Dios es lo mismo. Tenemos esa relación, tiene que ser una relación fuerte, no conocerlo solamente superficialmente, pero conocerlo interiormente, ¿verdad? Sus pensamientos, sus deseos, sus anhelos. ¿Cómo lo conocemos? A través de esa relación, a través de escudriñar la palabra, a través de hablar con Él, de orar con Él. Amén. Entonces, esto es lo que quiere decir la palabra permanecer, y trae muchos, pues son como sinónimos de lo mismo. Quiere decir lo mismo, y quiere decir, hermanos, esperar, morar, durar, perseverar, persistir, vivir, quedar y retener. Amén. Vivir, esta es una de las que me resaltó a mí, hermanos. Vivir, quedarte en esa relación, vivir en esa relación. ¿Cuándo? Siempre, toda la vida. ¿Para qué? Para poder llevar, como nos dice aquí nuestro Señor Jesucristo, para poder llevar mucho fruto. Y uno de los versículos que siempre me ha gustado, hermanos, es: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, lleva mucho fruto. Pero la parte final de este versículo dice: porque separados de mí nada podéis hacer.
Amén. Y así es, separados de Él, hermanos, pues no hay nada. Como dice aquí, nada podéis hacer. No podemos, no podemos prosperar en las áreas de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque es Él el que nos ayuda a hacer todas las cosas. Es Él el que nos impulsa. ¿Para qué? Para poder ser personas que amamos más, personas que tenemos paz, que tenemos esa paciencia, que podemos disfrutar simplemente, hermanos, de la paciencia. Amén, del gozo, de esa paz, esa tranquilidad que no podemos tener por sí solos. Entonces nuestra responsabilidad es permanecer en Él, en la vid. Amén, como dice, yo soy la vid. Entonces, si nos falta, hermanos, alguna de esta virtud o se nos ha hecho muy difícil, es porque tal vez no estamos permaneciendo en Él, tal vez no estamos ahí esperando, porque si se fijan, en griego, todas estas palabras que me dio, que son, como les digo, son sinónimos, quieren decir lo mismo, esperar, o sea, morar, durar tiempo donde con el Señor, en esa relación, ponerle más atención a esa relación, persistir, perseverar, quedar y retener que la palabra que el Señor nos da es de la manera que nosotros vamos a permanecer en Él. Amén. Entonces, ¿para qué? Para poder tener estas virtudes, estas cualidades, ese amor que tanto necesitamos. ¿Para qué? Para poder perdonar, para poder seguir adelante. Y el dominio propio, hermanos. Amén. ¿Por qué? Porque tal vez no hemos morado lo suficiente, no hemos vivido lo suficiente a los pies del Maestro, a los pies como dice, del gran yo soy. Entonces, nosotros, hermanos, quiere decir que permanecer en Él, también quiere decir que dependemos, ¿verdad?, del sustento que la vid nos ofrece. Amén, porque si se fija, las ramas por sí solas no pueden hacer mucho, ellas dependen de la vid. Si el árbol está fuerte, si este tronco está fuerte, todo lo demás, el fruto va a ser un fruto duradero, un fruto que va a haber fruto siempre. ¿Por qué? Porque es un árbol que tiene todo. Amén. Y pues estamos hablando de Jesús. Él nos está diciendo, yo soy la vid. Amén. Él no necesita nada. Él tiene el poder para hacer todo. Él es nuestro sustento. Entonces ahí nos dice, ¿verdad?, como dice, yo soy la vid verdadera. Y me llevaba esto, hermanos, a Éxodo 3:14. Vamos a ir a Éxodo 3:14. Amén. Éxodo 3:14, y dice aquí, dice, y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Yo soy, me envió a vosotros. Aquí, hermanos, si recuerdan ustedes, cuando el pueblo de Egipto va a ser Moisés está enviado para que liberte al pueblo de Egipto, y cuando le dice, ¿qué le digo? ¿Que quién me envió? Estas palabras, yo soy el que soy. Yo soy, me envió a vosotros. Amén. Soy ese mismo Dios que les dio la libertad. Es el mismo Dios que hoy nos dice, yo soy la vid verdadera. Yo soy el que te da la libertad. ¿Para qué? Para que puedas tener ese amor, ese gozo, esa paz, que muchas veces tenemos ataduras que pues antes de venir a Cristo tenemos todas esas ataduras. Nadie podemos amar, nadie podemos tener gozo, paz, paciencia, dominio propio. No lo podemos tener. ¿Por qué? Porque hay ataduras. Pero el gran yo soy viene y nos liberta, y es el mismo Dios que hoy nos dice, yo soy el que te liberta, yo soy el que te doy la capacidad. ¿Para qué? Para que puedas dar ese fruto. ¿Por qué? Porque separados de mí nada podéis hacer. Amén. En Juan 6:35, hermanos, nos dice también, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. El que en mí cree no tendrá sed jamás. Pero ¿quién es? Es Jesús el que dice, yo soy. Amén. En Juan 9:5, hermanos, nos dice, yo soy la luz del mundo. En Juan 10:7 nos dice, yo soy la puerta. Juan 11:25, uno de mis versículos favoritos, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Amén. Juan 14:6 también, hermanos,
Muchos versículos de estos tal vez ya los hemos memorizado, pero amén. Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Amén. So podemos ver, hermanos, cuántas veces el Señor nos dice, yo soy, yo soy. Amén. En Juan 8:58, hermanos. Ahí en Juan 8:58 nos dice, Jesús le dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Amén. Antes de Abraham, él ya era. Amén. Entonces el Señor, hermanos, nos dice, permanezcan en mí. Amén. Por eso nos dice, permanezcan en mí. ¿Por qué? Porque yo soy antes que todo. Yo soy el que te sustenta. Yo soy el que te da todo. ¿Para qué? Para poder dar ese fruto. Él es nuestro sustento. Amén. Para poder tener ese fruto, ese amor, ese gozo, esa paz. Amén. Esas características, hermanos, de Jesús mientras Él estuvo aquí en la tierra. ¿De qué nos está hablando, hermanos? De su carácter. Amén. Su modo de ser mientras Él estuvo aquí. Entonces nosotros, el único mandato aquí es, si se fija usted, no es difícil. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que nos dice para nosotros poder dar ese fruto? Debemos de permanecer en Él. Amén. Y si nosotros estamos permaneciendo en Él, pues obviamente nos tenemos que parecer a Él. ¿En qué? En su carácter, en su modo de ser, ¿verdad? Porque tenemos que, según el árbol va a ser el fruto. Si es un árbol de manzana, va a dar manzanas. Si es un árbol de naranjas, va a dar naranjas. Entonces, si nos ponemos a pensar cuál fue su carácter, cuál fue el carácter de Cristo, amén. Él perdonó, Él amó, Él tenía paz, amén. Entonces hasta la muerte pudo bendecir a sus enemigos. Yo me preguntaba, ¿nos parecemos nosotros a Él? Amén, me parezco yo a Él, o sea, tengo cualidades. Ahora estuvimos viendo la semana pasada que dice que el que comenzó la buena obra en nosotros, ahí en 1 de Timoteo, dice el que comenzó la buena obra en nosotros, la perfeccionará hasta Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir eso? Que mientras estemos aquí no vamos a poder ser exactamente como Él era, pero nos tenemos que parecer. Y si usted se pone a pensar, pues si nosotros estamos injertados, somos parte de ese árbol, de esa vid, nos tenemos que parecer a esa vid. Ahora, en nuestras propias fuerzas, hermanos, sin Él es muy difícil. Sin Él no vamos a poder permanecer ahí. Eso tenemos, como decía la semana pasada, estar seguros que tenemos su espíritu, amén. Si tenemos su espíritu, somos parte de esa vid, amén. Entonces ese fruto tiene que haber, amén, tiene que haber, como les decía y como dice la palabra, al 30, al 60 o al 100%. ¿Cuál es el fruto que estamos dando? ¿Y cuáles son los requisitos para dar ese fruto? Pues hemos visto a través de la palabra que lo primero es tener al Espíritu de Dios, ¿verdad? Si aceptamos caminar con Cristo, lo aceptamos en nuestro corazón, hemos caminado. ¿Cuántos años llevamos caminando? Bueno, depende de lo que nosotros hemos vivido cerca de Él, depende del fruto. Pero que no nos quede duda, hermanos, que tiene que haber fruto. Si somos hijos de Dios, y como lo estamos explicando, tenemos que dar ese fruto. Amén. Juan 15:5 les vuelvo a recordar y me lo recuerdo a mí misma, el que permanece lleva mucho fruto. ¿Por qué? Porque separados de mí nada podéis hacer. Separados de Él no podemos, separados de Él pues no vamos a dar otro fruto, no vamos a dar el fruto que el Señor nos capacita para dar. ¿Por qué? Porque tal vez no estamos en la vid verdadera. Para poder dar el fruto correcto, amén. ¿Y cuál es el fruto? Pues es el que hemos venido estudiando, lo hemos estudiado más a fondo, lo que quiere decir cada uno, lo que quiere decir el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, el dominio propio. Hemos podido entender un poquito, hermanos, un poquito más de cómo tal vez lo entendíamos. Ahora lo podemos entender mejor. ¿Y cómo podemos dar ese fruto? Pues nos ha quedado bien claro, amén, que es solamente permaneciendo
en Jesús, permaneciendo en su palabra, amén, en su amor, amén. Y vamos a ir a orar, hermanos, a Colosenses 1:9. Amén, Colosenses 1:9. Amén, y aquí es el apóstol Pablo. Amén, dice Colosenses 1:9 y 10, voy a leer. Dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. Dice, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Amén. Si se fijan aquí como lo que dice el apóstol Pablo, hermanos, llenos del conocimiento de su voluntad, no de la nuestra, de su voluntad. ¿Y cuál es su voluntad? Que demos mucho fruto. Amén. ¿Y cómo es que podemos dar frutos? Pues fíjese, como dice aquí, pedir que seáis llenos del conocimiento. O sea, cuando nosotros conocemos su voluntad, amén, entonces es cuando vamos a nosotros poder andar como es digno del Señor, agradándole en todo. ¿Por qué? Porque conocemos su voluntad, porque sabemos lo que a Él le agrada, sabemos lo que a Él le desagrada. Y como dice aquí, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento del Señor. Amén. Entonces, agradándole en todo, hermanos, llevando fruto en toda buena obra. Amén. Lo voy a leer, este versículo, hermanos, se los voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, para que miremos aún más claro como nos dice la palabra de Dios. Dice el versículo 9 en la Nueva Traducción Viviente, dice, así que desde que supimos de ustedes, no dejamos de tenerlos presentes en nuestras oraciones. Le pedimos a Dios que les dé pleno conocimiento de su voluntad y que les conceda sabiduría y comprensión espiritual. Dice, entonces la forma en que vivan siempre honrará y agradará al Señor, y sus vidas producirán toda clase de buenos frutos. Mientras tanto, irán creciendo a medida que aprendan a conocer a Dios más y más. Amén. Si se fija, ¿verdad? Como dice aquí, la forma en que vivan siempre honrará y agradará al Señor. Amén. Y nuestras vidas, dice, producirán toda clase de buenos frutos. Amén. Porque cuando Jesús estuvo aquí, hermanos, ¿qué fue lo que dio? Buenos frutos. Es algo que impacta nuestras mentes. Simplemente nosotros al leer, hermanos, que cuando lo estaban crucificando, golpeándolo, todo lo que le hicieron, Él pudo bendecirlos. Él pudo decir, Señor, perdónalos, no saben lo que hacen. Son palabras fuertes que nos deben de estremecer, y más ahora, hermanos, saber que nosotros debemos de ser así. ¿Por qué? Porque si Él es nuestro árbol y nosotros estamos injertados y somos ramas que estamos ahí, si somos parte de Él, nos tenemos que parecer a Él. Amén, nos tenemos que parecer a Él. Amén. Y como dice aquí, hermanos, dice, mientras tanto irán creciendo a medida que aprendan a conocer a Dios más y más. Iremos creciendo entre más lo vamos conociendo. ¿Por qué? Porque somos parte de Él. Amén, porque somos parte de Él. Entonces, ¿cómo lo conocemos, hermanos? A través de su palabra. Amén, a través de su palabra. Un poquito más adelante, Colosenses 3:16. Y pues como les he dicho siempre, vean la oración. Estar en la oración es de la manera que nosotros hablamos con Dios. Cuando leemos la palabra es la manera que el Señor nos habla a nosotros. Amén. Porque recuerde, es una relación mutua. Nosotros le hablamos al Señor y Él nos habla como a través de su palabra. Su palabra, cada vez que venimos ahí, la leemos, recordemos, la palabra fue inspirada por Dios. Cada vez que nosotros la leemos, el Señor nos está hablando, el Señor nos está enseñando, nos está instruyendo. Esa es la manera que nosotros lo conocemos más y más. Amén. Dice Colosenses 3:16, hermanos, la palabra de Cristo more en abundancia. Amén. Lo voy a repetir. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros
en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Amén. Entonces, como nos dice aquí, hermanos, simplemente esta primera instrucción del apóstol Pablo, ¿verdad? Son palabras que fueron inspiradas por Dios, y el apóstol Pablo las escribió para nosotros. ¿Para qué? Para que hoy podamos entender la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. ¿Qué es abundancia? El pastor, nos ha enseñado que es pues cuando está un vaso lleno y se está tirando. Eso es en abundancia, es de más, es mucho, es bastante. Entonces aquí nos dice la palabra de Cristo mora en abundancia. Y como siempre lo digo y lo repito, lo he repetido, siento que lo repito muchas veces en los estudios, hermanos, Josué 1:9. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que meditarás en él de día y de noche. Y conforme hagas, que dice, todo lo que, conforme hagas lo que está escrito en él, entonces, que dice, todo te saldrá bien, todo te prosperará. ¿Por qué? Porque estamos meditando en la palabra de Dios, porque estamos permitiendo que el Señor hable a nuestros corazones. Amén. Entonces, la palabra de Dios more en abundancia en vosotros. Amén. Aquí, hermanos, en Juan 15, ¿verdad? Cristo pues estaba a tiempo de morir. Nosotros podemos de aquí deducir que fueron sus últimas palabras, porque en el capítulo 19, pues Jesús ya fue crucificado. Amén. Son unos capítulos antes. Nosotros, ¿verdad? Imaginándonos, pues te puedes poner a pensar, ¿verdad? Que fueron unas de las últimas instrucciones, las últimas palabras que el Señor les dio a sus discípulos, que hoy nosotros, ¿verdad? Podemos leerlas. Amén. Para él era algo muy importante de que ellos supieran cuáles eran las claves, cómo podían permanecer después de que él ya no estuviera con ellos. Y para nosotros hoy, ¿verdad? Pues claro, el Señor no hemos caminado con él físicamente, pero espiritualmente a través de su palabra es como caminamos con él. Amén. En Juan 15, 16, hermanos, ahí mismo estábamos, el versículo 16 dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Amén. Entonces, como dice en la traducción lenguaje actual, hermanos, me gustó una parte de este versículo, dice: les he mandado que vayan y sean como las ramas que siempre dan mucho fruto. Así mi Padre les dará lo que ustedes le pidan en mi nombre. Amén. Lo que le pidamos en su nombre, nos lo dará. ¿Por qué? Porque hemos permanecido en él, porque él está ahí. Ahora, esto, hermanos, como dice lo que pidamos en su nombre, cuando nosotros estamos ahí, cuando somos parte de ese árbol, obviamente vamos como nos parecemos a él, obviamente vamos a pedir como él pidiera. Amén. Como él pidiera en su nombre, como si Jesús estuviera pidiendo. ¿Por qué? Porque cuando nos parecemos a él, cuando ya tenemos estas cualidades, cuando está desarrollado en nosotros lo que Cristo es, lo que Cristo hizo, su amor, su paz, su gozo, nosotros vamos a pedir conforme a su voluntad. Amén. Y entonces, como dice, para que todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Amén. Lo que pidamos conforme a su palabra. Amén. Entonces, Dios quiere que nosotros entendamos todo esto, hermanos, que nos quede claro. Amén. Que Él es nuestro sustento. Nosotros dependemos de Él. Mientras dependamos de Él, vamos a poder dar fruto. Vamos a poder pedir conforme a su voluntad. ¿Por qué? Porque nos parecemos a Él. ¿Por qué? Porque su vida está en nosotros, porque nosotros somos parte de Él y porque estamos permaneciendo en Él. Amén. Amén. En Juan 4:14, hermanos, ahí nos dice, ¿verdad? Cuando Jesús le dice a la mujer samaritana, dice: mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua
que salte para vida eterna. Amén. Y si usted recuerda, ¿verdad? Esta mujer le dice, ¿verdad? Que pues que le dé esa agua. Amén. Entonces nosotros, hermanos, tenemos el acceso a esa agua. Amén. Si nosotros permanecemos ahí, esa agua es para nosotros y seremos, como leíamos la semana pasada, el Salmo 1:3, como un árbol plantado junto a corrientes que siempre da su fruto. Amén, que da ese fruto. ¿Por qué? Porque no le falta el agua. Si nosotros estamos permaneciendo en esa vid que es Cristo Jesús, Él mismo es la fuente de agua. Amén. No nos vamos a preocupar, ¿verdad?, de que si le falta agua, no, porque Él mismo es esa fuente de agua. Él mismo es ese alimento. Y como dice ahí en Juan 15:1, adelantito dice que dice, mi Padre es el labrador. Amén. El labrador es el que cuida. Amén. Las plantas, el que cuida, y dice que por lo regular es el dueño. Y claro, nosotros sabemos que el Señor es nuestro dueño. Él es el que cuida de ese árbol. Amén. Es el que cuida de esas ramas. Nuestro trabajo es permanecer. Primero, estar seguros que estamos ahí, tenemos al Espíritu de Dios, y ahora nuestro trabajo no es difícil, es permanecer. Amén. Y hemos visto cómo permanecemos leyendo su palabra, orando, estando con Él. Esa es de la manera que nosotros vamos a permanecer en esa vid. ¿Para qué? Para poder dar ese fruto. Amén. Se lo vuelvo a leer, hermanos, lo que quiere decir en griego la palabra permanecer, meno. Quedarse en un lugar, en un estado o en una relación. Amén. Quedarte en una relación. Y es también esperar, morar, durar, perseverar, persistir, vivir, quedar y retener. Amén. Retener ese sustento que el Señor nos da día con día. Amén. Y seguir ahí, amén, cada día viviendo a los pies de Jesús. ¿Por qué? Porque es de la manera que podemos dar un fruto al 100%. Amén. Hermanos, este ha sido el estudio. Bueno, estos han sido los estudios y como les decía al principio, como ustedes pueden ver, 14 estudios estudiando a fondo, ¿verdad?, lo que es el fruto del Espíritu, lo que nos caracteriza, un distintivo para los que nos llamamos hijos de Dios. Meditemos, pensemos cuál es nuestro fruto, qué tanto fruto estamos dando. Créanme, hermanos, que pues yo al ir leyendo y al ir escudriñando cada uno de ellos, pues a lo menos yo me doy cuenta de que me falta. ¿Y por qué? Pues hoy hemos visto que permanecer, vivir a sus pies. Si a usted le está faltando, como a mí me está faltando, algunas de estas cualidades que nos distinguen como hijos de Dios, necesitamos orar, hablar con el Señor, pedirle al Señor que nos ayude a permanecer más en Él, a sustentarnos, amén, a recordar que dependemos de Él. No dependemos de nada más, sino que dependemos de Él, de ese alimento que Él nos da. Amén. Entonces meditemos, hermanos, ponga su nombre al lado de cada una de estas 9 cualidades que yo espero y espero de veras y deseo de todo corazón que haya aprendido cada una de ellas, y pueda poner usted su nombre al lado y decir, ¿verdad?, su nombre y decir, por ejemplo, yo, Hilda es amor, Hilda es gozo, Hilda es paz, Hilda es paciencia, Hilda es benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Hilda tiene dominio propio. Amén. Cada una de ellas, hermanos, si nosotros ponemos nuestro nombre al lado y nos hacemos esa pregunta, amén, ¿cuál es el fruto ahí? ¿El 30, el 60 o al 100%? O si de plano usted mira que no hay ningún fruto, entonces necesitamos orar a Dios. Necesitamos pedirle al Señor que venga a morar dentro de nosotros. Necesitamos pedirle que envíe a ese consolador a nuestro corazón, aceptarlo, que more dentro de nosotros. ¿Para qué? Para poder vivir una vida digna del Señor, una vida que agrada al Señor. Y como hemos visto, no es algo difícil, es solamente permanecer en Él, vivir, quedarnos en Él, esperar en Él, buscarlo. Amén.
persistir, quedar, retener lo que el Señor nos ofrece gratuitamente. Esto es algo gratis que el Señor desea. ¿Para quién? Vimos la semana pasada, hermanos, como dice ahí en Romanos, no recuerdo el versículo, pero la semana pasada les decía, Romanos, nos dice el apóstol Pablo que el Señor no hace acepción de personas. Amén. Su Espíritu Santo es para todo aquel que desee venir a sus pies, todo aquel que ya esté cansado, todo aquel que no tenga tal vez esa paz. Amén. Ahorita es algo que no se vive la paz. Hay mucha intranquilidad. Les he mencionado que medicamentos de los que más se venden son las pastillas tranquilizantes. ¿Por qué? Porque no hay paz. Hay mucho estrés, hay demasiadas cosas que están pasando en este mundo y esa paz solamente el Señor nos la da. ¿Cómo? A través de su Santo Espíritu. Y hoy hemos visto, pues es el fruto del Espíritu. A través de estos estudios hemos podido aprender, ¿verdad? Tanto de esto, hermanos, tanto de esto que nos caracteriza, que nos distingue como hijos de Dios. Amén. Hermanos, Dios me los bendiga grandemente. Estemos orando toda esta semana. ¿Por qué? Para que lo que el Señor nos traiga la próxima semana sea exactamente lo que nosotros necesitamos, y como aprendimos hoy, su voluntad. Amén. Que Él nos enseñe cuál es su voluntad, no la mía. Amén. Llenos del conocimiento de su voluntad. Colosenses 1:9. ¿Para qué? Porque pues siempre lo digo, hermanos, mi voluntad o su voluntad de usted puede ser buena. Tal vez se oye bien lo que usted desea, lo que usted quiere, lo que yo quiero. Pero la voluntad del Señor es buena, es agradable y es perfecta. Amén. La del Señor es mejor que la de nosotros. Entonces, hermanos, tómese fuerte de la mano del gran yo soy. Ya vimos tantos versículos que dice yo soy, y no son todos, hay más versículos. No los incluí todos, pero usted los puede buscar. Hay muchos versículos que nos dice yo soy. Amén. El Señor es el que nos da la libertad. El Señor es el que nos ayuda. Es el que pone en nosotros el querer como el hacer. Hermanos, Dios les bendiga grandemente y vamos a orar para darle gracias a Dios por todos estos estudios que solamente a través de Él son posibles. Amén. Solamente es Él el que nos ayuda a ir entendiendo un poquito más. Amén. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios. Padre bendito, te damos las gracias, Señor. Gracias, Padre Santo, por todos estos estudios que usted nos ha dado, Señor. Gracias, Padre bendito. Yo le pido, Señor, que esto impacte en nuestros corazones, Señor, que nos pongamos a pensar, Señor, que si nosotros somos parte de usted, nos tenemos que parecer a usted. Tiene que haber ese fruto en nosotros. Yo le pido, Señor, por los que aún no tienen su espíritu, Señor. Yo le pido que los convenza, Señor, que sea su Santo Espíritu, porque dice su palabra que es su Espíritu el que los convence, el que redarguye, Señor. ¿Para qué? Para que deseen, Señor, venir a sus pies y vivir una vida delante de usted, Señor, agradándole en todo, Señor. Los que ya te conocemos, Padre, ayúdenos, Señor, a llevar más fruto. Dice su palabra que usted poda, Señor, que usted corta, Señor. Sea en usted en nosotros, Padre, quitando lo que nos estorba, Señor, y ayúdenos, Padre, a permanecer, Señor, a vivir ahí a sus pies, Padre Santo, que deseamos, Señor, cada día más estar en su presencia, Señor, escudriñando su palabra, Señor, buscándole a usted, hablando con usted, recordando que usted es el sustento, que dependemos de usted. Y cómo dependemos de usted, Señor, cada día, Señor, cada vez que vamos caminando, Señor, que recordemos, Padre, de hablar con usted, Señor. Yo le doy las gracias, Padre bendito, en el nombre de Jesús, y le pido que sea con cada uno de mis hermanos. Ayúdenos, Padre, a seguir adelante, y sea usted, Padre, trayendo el próximo estudio, Señor. Sea usted confirmándome, Padre, la palabra que usted ha puesto en mí, Señor, para que sea su voluntad y no la mía. Todo esto, Padre, se lo pido en el nombre de Cristo Jesús y le doy las gracias. Amén. Amén, hermanos. El Señor los bendiga grandemente.